La clase que voy a presentar hoy es de pseudoanalgesia, que es más que nada muy utilizada dentro de la UTI. Más que nada voy a dar unos conceptos claves y voy a presentar una guía que salió en el 2022, que es una guía PADI, se llama. Es una guía de práctica clínica, que es para el manejo del dolor, la agitación, la sedación, el delirio, la inmovilidad y las alteraciones del sueño dentro de adultos con una instancia en la UTI. Bueno, como conceptos principales, lo que aborda esta guía se basa en un concepto que es el ABCDEF, que es para aliviar el malestar, la ansiedad causada por los procedimientos invasivos, como la intubación neurotraqueal, la ventilación, la idea de la fisioterapia, la kinesioterapia. Más que nada lo que es la sedación en la UTI varía ampliamente desde la completa inconsciencia hasta la parálisis y hasta inclusive la intubación con un paciente vigil. Todos estos conceptos más que nada son vistos en la práctica diaria porque nos acercan a lo que es el reconocimiento de que el paciente esté con dolor, que esté ansioso o que pueda llegar inclusive hasta el delirio, que es el peor de los casos, el delirio. Dentro de estas guías ABCDF, lo que se evalúa más que nada son una serie de pasos para no olvidarnos y reconocerlo día a día con todos los pacientes, que es más que nada prevenir el dolor del paciente, tratarlo y eventualmente lo que es la sedación, que medio que en la guía esto se deja de lado el tema de la sedación y lo primero que se prima sobre el paciente es que esté con poco dolor. Más que nada nos basamos en la guía Richmond, que es la escala RAS, que es más que nada para evaluar cómo está el paciente, si está combativo o no. Evaluar y prevenir el delirium, que es uno de los peores casos, los peores escenarios que puede tener un paciente dentro de la UTI, ya que implica una inestabilidad hemodinámica, la movilización precoz del mismo y la rehabilitación. E inclusive viene un término asociado que es incluir a la familia para lo que es la recuperación del paciente. Dentro de los conceptos que tiene esta guía, tiene algo que se llama un concepto ICASH, que el ICASH son unas siglas en inglés que hablan de el confort temprano, usar analgesia, mínima sedación y como el trato más humanizado posible. Y dentro del ICASH tenemos como una trilogía que hace que hable que el paciente esté calmo, colaborador y cómodo, y que se use la mayor cantidad de anestésicos posibles. Temar la analgesia, la sedación a mínima dosis y que dentro del cuidado diario pueda incluirse a la familia, inclusive cuando el paciente esté intubado. Dentro de lo que es el concepto A tenemos lo que es la analgesia, que es más que nada para prevenir ante los procedimientos o intervenciones farmacológicas, ya sea desde una punción arterial o una toma de sangre o una muestra de sangre, generar una analgesia al paciente previo a eso, inclusive aunque el paciente tenga un RAS de 1. La otra arista es evaluar. Nosotros vamos a evaluar más que nada en pacientes interrogables, vamos a usar el EVA, que es una escala de valoración visual que se debe hacer de 2 a 3 veces por turno. Los signos vitales, que la última guía más que nada habla que los signos vitales están en una revisión porque no se está viendo que no indican dolor porque tienen múltiples estímulos los pacientes y múltiples cambios con los signos vitales. A un paciente se vio en un estudio que tiene el PADIS con una población N de aproximadamente 750 personas, que los cambios en los signos vitales, ya sea la frecuencia cardíaca o la saturación, cambiaban tanto ante estímulos dolorosos como ante estímulos simples. Por ejemplo, tocar al paciente, ponerlo en prono, entonces es algo que está en revisión eso. Otra de las cosas que se utilizan es la escala de valoración numérica, esto todo para pacientes interrogables, que es el dolor que incluye del 0 al 10. Y la escala de valoración visual es una serie de gráficos que ponen caritas y el paciente te tiene que ir indicando qué tipo de dolor tiene. Más que nada está bueno para los pacientes que son analfabetos o quizás están con una sedación leve, pero están vigiles. Y para los pacientes no interrogables se usa el CIPOT, que el CIPOT es una serie de conceptos para los pacientes que no están interrogables, que son una serie de conceptos clínicos que podemos ver del paciente. Y el tratamiento de la analgesia debe ser con un valor inferior dentro de los 30 minutos.
El CIPOT, más que nada, evaluamos 4 aristas principales, que son la expresión facial, que podemos ver que con 0 el paciente está relajado, o sea, no tiene ningún tipo de ceño fruncido o no tiene ninguna muesca, que esté tenso con el ceño fruncido o que tenga mueca, dolor o llore. Otro que podemos evaluar son los movimientos corporales, por ejemplo, una ausencia de movimiento o posición normal, o sea, que el paciente esté relajado, que no lo veamos, que tiene, por ejemplo, los esternocleidomastoideos contraídos o que tenga contracción en el abdomen. Otra es la acción de la protección, que vemos que el paciente reacciona ante un estímulo, y el otro es la inquietud y la agitación, que bueno, eso ya nos llevaría posteriormente al delirio. Después podemos ver la adaptación al ventilador, el paciente lo tolera, o sea, que no compite con el respirador. Después, como segundo punto, que tose, aunque tolera, el respirador sigue funcionando, o la otra es que lucha contra el ventilador, donde el ventilador enciende alarmas porque el paciente está compitiendo con el mismo. Y la otra es la tensión muscular que podemos evaluar, que es relajado, tenso, rígido, muy tenso, rígido. Estos conceptos están buenos porque si estamos ante un paciente que está anestesiado, no podemos evaluar la escala de dolor, sino que podemos ver estas 4 aristas más allá del control de los signos vitales. Bueno, dentro del tratamiento es bastante extenso lo que es la analgesia, pero bueno, en la última más que nada se usa lo que es el concepto de sedación más analgesia, más que nada la analgesia y dejando un poquito de lado la sedación. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes complejos, por lo tanto tenemos que minimizar los efectos cardiovasculares, que tenga efectos secundarios respiratorios controlables, porque generalmente son pacientes ventilados, que no haya una acumulación a nivel renal o hepático, fijarse que tenga metabolitos inactivos, que sea un fármaco económico, más que nada, y que no interaccione con otros medicamentos en la UTI, más que nada porque son pacientes que están con una polifarmacia, y la polifarmacia incluye antibióticos amplio espectro como colistin, casabistronam, que son realmente con mucho deterioro. Bueno, dentro de las benzodiazepinas son más que nada útiles, son económicas, son ansiolíticas, son anticonvulsivantes, son anamnésicas y proporcionan algún grado de relajación, además que tienen un pequeño grado hipnótico. Más que nada estos efectos están mediados por una depresión de la excitabilidad del sistema límbico mediante el no reversible y complejo receptor GABA. Tiene mínimos efectos cardiopresores, cardiorrespiratorios, pero bueno, más que nada se dan lo que es en bombas de fusión y en bolos solamente se usan para recomendaciones como rescates, sería como SOS. La más utilizada dentro de la UTI como primera opción siempre son los AINES, el paracetamol, la metadona o el tramadol, que son en vía oral, más que nada para pacientes que no están intubados o que tienen una sondita nasogástrica. Y como segundas opciones se usa el remifentanilo, la morfina o inclusive dosis de ketamina, que también provoca sedación. Está bueno también el tema del analgésico en conjunto con la sedación, la ketamina, con la benzodiazepina, porque son ambos dos coadyuvantes. Uy, perdón. Bueno, la sedación lo que más se utiliza es el propofol, que es de primera línea, que generalmente se usa en bomba de difusión a dosis muy bajitas, y la segunda línea es el midazolam. Hay que tener en cuenta que propofol, hay que estudiar el paciente el tema de los triglicéridos y los lípidos, porque con un valor de triglicéridos mayor a 600 implica una contraindicación. Y bueno, después lo que es los relajantes musculares, más que nada no son tan utilizados, sino que se prefiere que el paciente esté en una sedación y una relajación mínima. Serían pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o pacientes neurocríticos. Yo después les dejo unas tablitas abajo de cómo tienen que utilizarse las bombas de fusión, pero bueno, no me voy a andar en esto porque es bastante pesado. Y como no farmacológico, más allá de todo el tratamiento, tenemos lo postural, está bueno poner el paciente en prono porque genera una mejor ventilación. Una contención verbal, estamos tratando de evitar el tema de la contención física porque empeora el paciente, provoca más delirium, y una movilización precoz por parte de kinesiología y fisiatría. Después, bueno, tenemos un algoritmo para el manejo de la analgesia, que más que nada se utilizan estas escalas de dolor y no se utilizan tanto las escalas de los signos vitales. Tenemos como un dolor leve, como el EVA menor a 3 y un CIPOT menor a 2. Y después tenemos un EVA mayor a 3 y un CIPOT mayor a 3, que no lo puse, que es un dolor moderado. Y cuando tenemos un valor mayor a 6, con la escalita que anteriormente puse, estamos ante un dolor severo, por ende debemos actuar rápido. Bueno,
Después otro concepto que se utiliza es la combinación de la vacación, que es la vacación de la sedación, y la prueba de ventilación espontánea. ¿Qué herramienta utilizamos para buscar la vacación de la sedación? Es la escala de RAS, que la escala de RAS más que nada son una serie de ítems donde podemos calificar al paciente de acuerdo a la actitud que tiene a pie de cama, donde el 0 es una persona alerta y calmada, por ende podríamos generar una vacación de la sedación. A partir de lo que es el +1, vemos un paciente que ya está comenzando a luchar con la intubación, con la ventilación, con lo que son los procedimientos invasivos, y tendríamos que posponer este tema de la vacación de la sedación y la prueba de ventilación espontánea, porque es un paciente que puede que tenga alguna alteración hemodinámica, inclusive que pueda llegar al delirio. Bien, tenemos acá una esquemita que habla más o menos de qué tenemos que tener en cuenta para una vacación de sedación del paciente. Más que nada vamos a primero suspender la sedación, que es lo más importante, y por última instancia vamos a suspender los analgésicos. Siempre que tenemos una conducta con un RAS menor a 1, podemos reducir las dosis de opioides, que es lo ideal, para que el paciente vaya destetándose de lo que son los analgésicos para no provocar un síndrome de abstinencia posterior. Siempre comprobando con las escalas de dolor, en un paciente interrogable con el EVA y en el no interrogable con el CIPOT, y más que nada para generar esta vacación tenemos que encontrar la causa subyacente que hizo que este paciente esté en ventilación mecánica. Ir bajando los ionotrópicos de manera bastante sustancial, por ejemplo, si el paciente está con NORA, tener en cuenta que unos valores de 10 a 5 son valores ideales, y que esté más que nada hemodinámicamente estable, con una temperatura acorde, con un medio interno estable, con una hemoglobina mayor a 8, una PAFI mayor a 150 y una PIP menor a 8, y que sea un esfuerzo expiratorio espontáneo. Por más que el paciente veamos que tenga algún uso de músculos accesorios, se podría llegar a generar una prueba de ventilación espontánea. ¿Qué exclusiones tenemos de la vacación de la sedación que no se puede lograr? Es una hipertensión endocraniana, con una PIC mayor a 15, una utilización de bloqueantes no auriculares, no podemos generar una sedación, un cese de la sedación cuando lo estamos utilizando porque el paciente está hemodinámicamente inestable, y cuando requiera un elevado soporte ventilatorio. Bien. ¿Qué criterios tenemos en cuenta para lo que es el cese de la ventilación? Tiene que tener una frecuencia respiratoria mayor o igual a 35, un aumento mayor a 50, una frecuencia cardíaca mayor a 140, una tensión arterial aceptable o que se mantenga y se sostenga en el tiempo inclusive, que tenga una arritmia, una diaforesis que esté presente, o una mecánica ventilatoria con aumento del trabajo respiratorio con uso de músculos accesorios. Dentro del uso de músculos accesorios hay que tener en cuenta que los músculos accesorios nos proporcionan casi el 70% de la fuerza inspiratoria que posee el paciente. Ante todas estas situaciones, se suspende la prueba de ventilación espontánea y se reconecta la ventilación mecánica, poniendo al paciente inclusive con un soporte ventilatorio. Bueno, después como el ítem C tenemos la elección adecuada de fármacos. Esto es un algoritmo más que nada de qué fármacos debemos utilizar. Lo que dice esta guía es que el fármaco preferido, el que más se utiliza dentro de la UTI en la guía PADI, es el propofol, ya que es un fármaco bastante noble en cuanto a la vida media que tiene y en cuanto al destete posterior al mismo. El midazolam está aceptado siempre y cuando el paciente también tenga una estabilidad hemodinámica subyacente, y tener en cuenta el tema de la analgesia con la sedación, de primero cortar con la sedación y a posterior hacer la analgesia, inclusive la analgesia sostenerla con medicamentos a vía oral como puede ser tramadol o, por ejemplo, paracetamol si un paciente tiene alguna falla renal. Después, bueno, una de las causas más graves o el final o el desenlace que peor puede tener un paciente es el delirium, que inclusive puede tener consecuencias como por ejemplo el síndrome de Korsakoff o el síndrome de Wernicke, que son como los estadios más graves y que inclusive llegan a un 70% de los casos de muerte. Dentro de lo que es el delirio vamos a tener un trastorno mental previo generalmente, o por ejemplo conductas aberrantes como fenolista severo o ADVI de cocaína severo, una edad avanzada, o inclusive trastornos metabólicos que no se den ante la terapéutica para estabilizar el medio interno.
Bueno, como decíamos antes, la abstinencia, la deprivación de sueño, que es algo de lo más importante, que además que el paciente esté estable, se estipula dentro de esta pirámide de estabilidad del paciente que por lo menos tenga sueño vespertino y sueño nocturno, los ruidos y los sedantes que conllevan a lo que es el delirio, inclusive la falta de apoyo de los familiares y la poca contención. Otra lista que hace que la persona llegue al delirio es el dolor desproporcionado o que parte de la terapéutica no esté contemplado el dolor y la agitación del mismo, donde hay una ansiedad, una frustración, donde el paciente inclusive está sedado pero está sin analgesia, entonces tenemos que evitar estos tres pilares para que el paciente no llegue al peor estadio, que es el delirio, que inclusive muchas veces es irreversible porque tiene un componente neurológico muy deteriorado. Bien, este concepto más que nada es para más que nada es para ver cómo el paciente va tolerando las medidas analgésicas y sedantes para un posible destete o winning a posterior. Dentro de todos estos ítems tenemos una serie de ayuda a memoria que podemos realizar con el paciente, que es para ver si el paciente está dentro de lo que es algo vigil sería. Que bueno, son una serie de cosas que le podemos decir al paciente, es como un mini mental, pero un mini mental dentro de la UTI, como para evaluar si el paciente no se encuentra en delirio, e inclusive si no estamos sesgando algún concepto de que el paciente esté en delirio o no. Y bueno, las intervenciones más que nada para la prevención del delirio, que es el peor estadio, se incluyen las no farmacológicas, que es el apoyo familiar, minimizar el ruido, eh, inclusive disminuir las luces, evitar lo que es la contención física, e inclusive alejarlo de las ventanas, porque ha pasado, no acá en Mar del Plata, pero en otras UTIs, que el paciente en un estado de delirio se quiere tirar por la ventana, inclusive en estas guías PADI incluye lo que es la acupuntura, la musicoterapia, tratar el dolor, ponerle al paciente alguna foto, inclusive ponerle el día o la fecha para que vaya entrando en lo que es en el entorno de la vigilia. Después, como farmacológico, que no está tan recomendado o que tiene una baja recomendación, es bajas dosis de quetiapina, vía oral o risperidona regladas y ante casos agudos, haloperidol intramuscular, una ampolla, siempre vigilando que no se excedamos de más de 2 ampollas día, porque puede generar cambios electrográficos, como por ejemplo una toxada de Points. Bien, el otro punto es la movilización precoz. Tenemos que una persona sana aproximadamente pierde el 1 al 3% de fuerza muscular por cada día en cama, sumado a esto que un paciente tiene múltiples patologías, seguramente vino con albúmina baja, una hipoproteinemia que genera inclusive más malestar y más síndrome de postración, y las consecuencias son síndrome de respuesta inflamatoria, escaras, inclusive sepsis por escaras, hiperglucemia por falta de movilidad, uso de bloqueantes musculares, que no es ideal, pero bueno, ante un paciente en internación prolongada es lo que se realiza, y el exceso de corticoides con un Cushing iatrogénico. Y como último punto está la inclusión y el empoderamiento familiar, que anteriormente no se tenía en cuenta para el paciente de la UTI, solamente el apoyo farmacológico, el sostén y lo que es el intervencionismo, y habla de que el paciente para una mejoría, para un destete o un winning más precoz, debe estar en compañía de la familia, pese a que muchas veces uno no quiera o inclusive entorpezca un poco el trabajo, la realidad es que se vio en la guía PADI que genera un porcentaje de tasa efectiva de externación mucho más grande. Esta es la bibliografía, están bueno los trabajos, inclusive dejé en el cuarto enlace, hay un montón de cuadritos de cómo preparar las analgesias, cómo hacer una bomba de difusión y de acuerdo al peso.